a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre amado, te damos infinitas gracias esta noche, Dios mío, por la bendición que nos das de poder sentarnos como se sentó María, Señor, a tus pies, mi Dios, a aprender de ti, Señor, aprovechando bien el tiempo, Señor, sabiendo que los días son malos, Señor. Gracias porque en ti podemos nosotros depositar toda nuestra confianza, Señor, y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Hoy disponemos, Señor, de este tiempo para que tú obres en nuestro corazón. Señor, el propósito de estar en este lugar es aprender más de ti, conocerte más, aprender de tu palabra, Señor. Dios mío, oramos para que una revelación fresca, mi Dios, venga sobre nosotros, que un espíritu de sabiduría, Señor, repose sobre nuestras vidas, así como dice tu palabra, Dios mío, en el libro de Isaías, capítulo número 11, Dios, Padre eterno, que las manifestaciones de tu Espíritu Santo estén sobre nosotros, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, Señor, de sabiduría, de dominio propio, todo eso esté sobre nuestra vida, Padre. Oramos pidiéndote, Señor, que nos des también, Dios amado, la capacidad de poder compartir lo que estamos aprendiendo, Señor. Ayúdanos a darle a otros lo que tú nos estás dando, Señor. Gracias por los cambios, gracias por todo lo que estás realizando en nuestro interior, Señor, por este fundamento que estás poniendo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar esta noche con el tema número 4, que se llama, o el tema es el arrepentimiento como paso previo a la salvación. Acuérdense que vimos el martes pasado el arrepentimiento, ¿verdad? Pero hoy quiero que analicemos el arrepentimiento bajo la óptica que el arrepentimiento es indispensable para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Vamos a leer un par de versos. Primera de Juan capítulo 1 y verso 10. Primera de Juan capítulo 1 y versículo número 10. Vamos a leerlo. Creo que ya lo vamos a tener por ahí en primera de Juan. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Miren lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento? Porque todos pecamos, y el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Porque usted puede decir: pastor, pero yo no he pecado. Hermano, en realidad, cuando nosotros analizamos el diario vivir, nos damos cuenta que siempre pecamos, siempre fallamos. Podemos pecar por hacer y por no hacer. Hasta podemos pecar por pensar lo que no debemos pensar. Es decir, hay miles de formas. Entonces la situación no es tanto si he pecado o no, sino arrepentirme de mi pecado. También quiero que leamos Marcos capítulo 1 verso 15, por favor. Marcos 1:15. Hay varias citas que vamos a leer. Marcos 1:15. Dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Hechos 3:19. Hechos capítulo 3 y verso 19. Dice también: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Hechos 20:21. Veamos, Hechos 20:21. Dice: testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo número 10. Vamos a ver verso 1. Vamos a ver, déjenme ver. Tiene que estar, tendríamos que leer todo el capítulo 10, pero quiero buscarle el versículo clave. Si gusta, búsqueme 2 de Timoteo 2:25, en lo que yo termino de ver aquí. 2 de Timoteo 2:25. Dice 2 de Timoteo 2:25 y 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Miren todas las implicaciones de la palabra arrepentimiento, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Vamos a dejar el de 2 de Corintios, en el camino nos va a aparecer en otra parte de la palabra. En esta porción, en este tema que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que el arrepentimiento es necesario no solamente para la salvación como tal, sino también para la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. El arrepentimiento es necesario para la liberación, el arrepentimiento es necesario para la transformación. Pero en el arrepentimiento vamos a aprender hoy que interviene la soberana voluntad de Dios. Miren qué tremendo es. Nadie se puede arrepentir si Dios no le ayuda. Amén. O sea, que la obra la realiza siempre el Señor. ¿Por qué? Acuérdense que el Señor elige, predestina, justifica, adopta al justificado y lo glorifica. O sea, una serie de cosas que hace el Señor. Por tanto, hermano, mire, cuando nosotros decimos que este no se arrepiente, ¿verdad? Acordémonos, hermano, que el arrepentimiento es algo dado por Dios. Y qué tremendo es cuando entendemos que a alguien no le ha sido dado el arrepentirse. Eso para mí es bien tremendo. Fíjense que yo me pongo a pensar y digo, qué privilegio más grande el que nosotros tenemos. El que Dios nos haya escogido y que el Espíritu Santo nos haya llevado al arrepentimiento. Porque ¿quién nos mostró a nosotros que debíamos arrepentirnos? El Señor. No fuimos nosotros así de decir de campeones, aquí vengo yo y yo puedo decir que me arrepentí porque soy buena gente. No, hermano. La mayoría de nosotros éramos duros. Amén. Difícil que nos arrepintiéramos de algo. Fue la obra del Espíritu Santo la que nos llevó al arrepentimiento. Entonces, hay un arrepentimiento, quiero que veamos esto, que el hombre se impone. Por ejemplo, hermano, yo estaba viendo aquí, recordando mientras leí el tema, lo que las instituciones humanas realizan en la vida del hombre. Por ejemplo, usted ha oído muchas veces el trabajo de algunas instituciones como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos y todos los anónimos que puedan haber, ¿verdad? Que trabajen en diferentes áreas. Usted se da cuenta que algo hacen en la vida del hombre, ¿verdad? Algo logran, porque yo le voy a decir una cosa, yo conozco personas que hasta el día de ahora viven abstemios porque todavía van a Alcohólicos Anónimos. Entonces esa obra tiene cierto nivel, ¿verdad?, de efectividad, pero óigame bien, pero ellos no son transformados, sino que son aquietados. O sea, si usted se da cuenta, ellos van a cada reunión y dicen, bueno, yo soy alcohólico, nací alcohólico y voy a morir alcohólico, porque la base de ellos es que el alcoholismo es una enfermedad con la que ellos nacieron y que van a tener que vivir con ella
y que por 24 horas van a estar libres de alcohol. Esa es la mentalidad de ese tipo de arrepentimiento impuesto por ellos mismos, porque es un arrepentimiento que ellos se han impuesto al ver las consecuencias a las que los ha llevado el vicio. ¿Es válido? Sí, es válido, pero hay un punto importante ahí: no hay transformación, no puede haber. Porque en primer lugar, lo que se trata es de encontrar un mecanismo humano que les permita cambiar, pero ahí no está implícito la obra de Dios en la vida de esa gente. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Como cuando la Biblia habla de que no se debe poner remiendos nuevos en vestiduras viejas porque se rompe. O sea, por eso usted se da cuenta, hermano, que en el Señor, en Cristo, la obra en Cristo, no se trata de venir a ponerle parches al hombre, sino que la Biblia lo que me habla es: nueva criatura somos. Habla de un nuevo nacimiento, o sea, un cambio totalmente, o sea, no una cuestión de que Dios esté reparando parte de nuestro carácter, sino que lo que Dios está haciendo es una obra nueva en nosotros. Por eso es que debemos entender esto, que la iglesia no puede trabajar en el mismo nivel que las instituciones humanas. Por eso, miren, nosotros obviamente, ¿verdad?, creemos que existe la ciencia. Claro, la ciencia tiene su nivel de acción. Creemos que, por ejemplo, existen personas preparadas para trabajar con ciertas áreas de la mente humana, como la psicología, la psiquiatría, todo eso. Pero nosotros estamos claros, hermano, con que ellos no pueden llegar al meollo del asunto, sino que el único que puede llegar al meollo del asunto es Cristo. Por eso es que el Evangelio, hermano, el Evangelio realmente es transformador. El Evangelio no revienta, el Evangelio transforma. El Evangelio, hermano, no arregla cositas, el Evangelio transforma vidas. Por eso tenemos que comprender eso, ¿verdad? Entonces, hemos venido hablando que el hombre, el ser humano, es esclavo de una ley interna que lo lleva cautivo al mal. Esa ley se llama la ley del pecado. Pablo la habla en la carta o epístola a los Romanos, capítulo número 7, verso 18, si me lo puede poner ahí. Romanos 7, 18. El apóstol Pablo habla de todo eso. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Oiga, está hablando Pablo, alguien convertido, y él dice: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 21 también de ahí dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el verso 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire qué tremendo esto, hermano. Palabras profundas del apóstol Pablo. No las está diciendo cualquier persona, las está diciendo un hombre que habla que subió al tercer cielo. Las está diciendo, hermano, alguien que para nosotros como iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, tiene la autoridad, hermano, ¿cómo les puedo decir? Quizás de toda la Biblia, de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es para nosotros. Estoy completamente de acuerdo. Pero todas las epístolas de Pablo tienen como mayor predominancia porque son las epístolas reveladas al apóstol enviado a los gentiles. O sea que si alguien conoce la entidad llamada iglesia, ese fue Pablo. Pablo fue alguien a quien Dios le encomendó predicar el evangelio a los que no somos judíos, a los que éramos gentiles, a los que pertenecíamos a la gentilidad, o sea, gente que no tenía ninguna base judía, ninguna conexión judía, ningún tipo, hermano, de acercamiento con los judíos. Entonces el apóstol Pablo es aquel a quien nosotros vemos, hermanos, que le revelan todas las cosas que tienen que ver con la iglesia.
De hecho, a Pablo se le revela el arrebatamiento. ¿Por qué no se le revela a otro? ¿No será, hermano, que el arrebatamiento solo es para la iglesia? Y por eso no se le revela a Pedro, por ejemplo, como Pedro apóstol para los judíos. Porque será que el arrepentimiento, el arrebatamiento no es para judíos, sino para la iglesia. Entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que le estoy diciendo. Entonces, esta ley que habla el apóstol Pablo, o las cosas que habla el apóstol Pablo, nosotros como iglesia debemos ponerle muchísima atención. Porque Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo a los gentiles. Entonces, cuando yo oigo eso, tengo que entender una cosa, que esas palabras de Pablo son las que más yo debo oír, porque Pablo es la revelación del evangelio al pueblo de Dios llamado iglesia, que no existía antes de Cristo. Acuérdense que la iglesia nace, o la expresión de la iglesia nace cuando Jesucristo es clavado en la cruz del Calvario y su costado es abierto. Cuando es traspasado con la lanza, ¿verdad? En la cruz del Calvario, cuando su costado es abierto, ahí nace la entidad llamada iglesia, así como en el tiempo de Adán, cuando su costado es abierto, nace Eva. Entonces, yo entiendo que antes de eso no había iglesia. De hecho, la palabra del Señor dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de esta gracia que usted y yo estamos viviendo por ser iglesia, y dice que ellos mismos indagaron diligentemente para saber quién era ese pueblo del que estaban profetizando y no lo pudieron saber. Mire qué impresionante. Entonces, cuando yo leo las cosas que Pablo dice, un hombre que sube al tercer cielo, un hombre con una tremenda revelación, un hombre, hermano, que él dice, mire qué estatura la que alcanza Pablo. Pablo alcanza una estatura que dice, bueno, yo no sé si irme o quedarme. Oiga, hermano, ¿no le parece a usted que cuando Pablo dice eso, podríamos interpretarlo desde el punto de vista que le preguntaron? Y decir, Pablo, ya diste la talla, porque él dice, he peleado la buena batalla. O sea, él dice, ya terminé todo lo que tenía que hacer. ¿No será, hermano, que a Pablo le preguntan, le dan a escoger irse o quedarse? Él dice, no sé si irme o quedarme. Ahora él dice, pero a causa de ustedes me quisiera quedar, dice Pablo. Qué impresionante, hermano, porque ¿quién de ustedes o quién de nosotros puede decir no sé si irme o quedarme? ¿Cómo que me están preguntando? Quiere decir que Pablo alcanzó una estatura tremenda, pero con esa estatura dice, el bien que quiero hacer no hago, porque encuentro que hay una ley en mí. Entonces, hermano, todos batallamos con esa ley. Todos estamos batallando. Y si no, dígame por qué usted se levanta con el deseo de hacer todo bien y hace el 90% bien y el 10% usted y yo decimos, el buen salvadoreño, la regamos. Amén. ¿No será, hermano, que estamos batallando con esa ley que todavía habita en nuestros miembros? Y que es una lucha diaria a rendirlos, es una lucha diaria a entregarlos, es una lucha diaria a arrepentirnos, es una lucha diaria a pedirle al Señor ministración, decirle, Padre, por favor, yo quiero cambiar. Porque, hermano, miren, si nosotros no vivimos rindiendo esas cosas, nunca las vamos a superar. Y la carne se revela. Porque, miren, póngase a pensar una cosa. Mire cómo es el ser humano, o cómo somos los seres humanos. Hermano, si en un ratito abrir y cerrar de ojos podemos haber fallado, y al ratito estamos diciendo, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué dije lo que dije? Díganme ustedes si no es tremendo. Y el apóstol Pablo lo explica. Y él, cuando explica esto, está hablando también de la necesidad que tenemos nosotros del arrepentimiento. Porque ¿cuál es la solución al pecado, hermano? Obviamente la solución al pecado es Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo accedemos a él? Por el arrepentimiento. ¿Cuál es la solución para entonces los errores que cometemos? Arrepentirnos. Solamente el poder doblegarnos. Yo le llamo
quizás yo veo el arrepentimiento como la capacidad que el ser humano tiene de doblegarse, de humillarse, de reconocer cuáles son sus errores. Hermano, no hay cosa más tremenda que alguien que no reconoce, no le ha sido dado de Dios reconocer. Pero qué bendición por aquellos a los que el Señor nos ha dado la bendición de reconocer en lo que necesitamos arrepentirnos. Amén. Entonces, el enemigo, el diablo, provoca en el hombre, en el ser humano, remordimiento. Creo que vimos un poco acerca de eso en la clase pasada, con el propósito de destruir al ser humano. Porque el remordimiento tiene como objetivo sumergir al hombre en la culpa, hacerlo sentir culpable, llevarlo a tal extremo donde el hombre se sienta culpable, desesperado, avergonzado, porque eso es lo que produce el pecado. El pecado produce culpa, vergüenza, miedo, son sensaciones terribles. Lo que el diablo hace es poner remordimiento en el corazón del hombre para que el hombre se destruya. Usted sabe que hay un montón de gente fuera de los caminos del Señor porque cometieron un error y el diablo les ha hecho pensar que no son dignos de regresar a la obra, que no son dignos de volver a intentarlo, que no son dignos de que Dios los perdone. Y andan afuera, hermano, de las iglesias con un remordimiento tremendo al expresar lo que fueron en el Señor. Y quizás el enemigo les ha metido en la cabeza un pensamiento de que nunca van a poder vivir en santidad para Dios, como que si la santidad dependiera del hombre. Y la santidad no depende del hombre, la santidad depende de la obra de santificación que Dios ha hecho en nosotros. No somos nosotros los que vivimos lo que en nuestra fuerza vivimos en santidad, porque no lo pudiéramos lograr. Nosotros lo único que podemos tener, hermano, es la disposición de consagrarnos. Pero el que nos consagra es Dios. El que nos santifica es Dios. El que nos limpia es Dios. El que nos perdona es Dios. Y miren, hermano, hay mucha gente allá afuera que siente que no puede, pero es porque el diablo lo tiene sumergido con un espíritu de culpa y de vergüenza que no les permite levantar su cabeza. Pero cuando esa gente conoce la verdad y se le habla la verdad, hermano, hay posibilidades que regresen al camino del Señor. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, hermano, provoca el verdadero arrepentimiento. Cuando de alguna manera ilumina el corazón del hombre y le permite ver su condición de pecador. Mire qué tremendo esa dimensión, hermano, llamémosle así, llamémosle dimensión. Mire qué tremenda esa dimensión de la luz. Fíjese, hermano, todo lo que puede representar. Por eso cuando usted mira, hermano, Génesis capítulo 1, usted se da cuenta que el Señor empieza a ordenar el caos. Y lo primero que el Señor hace para ordenar el caos es: sea la luz. Y cuando usted mira la palabra luz, ahí en ese verso, hermano, usted y yo, por nuestro pensamiento limitado, no logramos comprender la dimensión de todo eso, lo que abarca la dimensión de la luz. Hermano, la luz es tremenda. No en balde, hermano, dice que somos la luz del mundo. Pero antes de eso también dice que Cristo es la luz del mundo. O sea, miren todo lo que dice acerca de la luz. La Biblia habla también de que hay uno llamado los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Hay una dimensión que es la luz, la revelación, el conocimiento, hermano. La palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, en esa dimensión de la luz hay tanta cosa. Y dice que dice lo que estamos leyendo acá, que el Espíritu Santo alumbra nuestra vida para enseñarnos nuestro pecado. Miren qué tremendo.
Hermano, si usted entra a un lugar donde no hay luz, por mucho desorden que haya, usted no lo va a ver. Pero cuando le encienden la luz, usted mira el desorden. Y entonces usted puede empezar a ordenar. Quiere decir, hermano, que si esa luz no llega a nuestra vida, ¿cómo podemos cambiar? Si nadie nos alumbra, si nadie llega, hermano, con esa luz a decirnos, mira cómo estás, creeríamos que estamos bien. Como creíamos antes de venir a Cristo, ¿verdad? Que todos creíamos, no, yo he hablado con gente que dice, yo creía, hermano, que yo estaba nítido, que yo un par de cositas necesitaba arreglar nada más, pero cuando vine a Cristo me di cuenta de lo mal que estaba. Y es que, hermano, eso no solo es con usted, todos, sí, amén. Todos, hermano, veníamos. Tal vez el problema nuestro es que a veces relacionamos el pecado con cosas como el alcoholismo y esto y que el otro, pero no, hermano, veníamos hechos un desastre, sí, con un alma destruida, con una ley del pecado. Veníamos, hermano, pero claro, no lo sabíamos. Cuando nos pusieron la luz, nos dijeron, para mirar el desorden, no hallábamos ni por dónde empezar, hermano. Bendito sea el Señor que no lo hicimos nosotros, sino que la obra la está haciendo Él a través de la palabra del Señor. Es una bendición. Si no estuviéramos igual, hermano, que cuando vinimos, ¿verdad? No porque ahí nos lleva el Señor, venimos, hoy vas a quitar esto, lo vas a poner allá, hoy vas a arreglar. Cada vez que somos confrontados con la palabra, algo arreglamos. Algo arreglan en nosotros. Por eso yo siempre he dicho una cosa, hermano, dicho sea de paso, cuando la palabra lo aprieta, cuando la palabra le duele, es cuando más gracia usted le da al Señor. Amén. Porque esa palabra es la que usted necesitaba para ser confrontado. Porque hay un principio espiritual. Sin confrontación no hay restauración. Escuche esto que le voy a decir. El Señor llega donde está la mujer samaritana en el pozo de Samaria. Y esa mujer necesitaba ser restaurada, tenía una vida que a Dios no le agradaba. Pero mira lo primero que hace el Señor: 5 maridos has tenido, el que tienes ahora tampoco es tuyo. Oiga, la confrontó con su vida. Es que si no nos confrontan no cambiamos, hermano. Necesitamos la confrontación de la palabra. Cuando la palabra dice y uno que está predicando, o el que está predicando no sabe ni por qué lo está diciendo, ni a quién se lo está diciendo, ni cómo está la cosa, y uno se sale del tema y dice, hermano, mire, yo no sé para qué voy a decir esto, pero ahí va. Y el que está ahí dice, conmigo es, hermano, yo no sé si usted alguna vez ha sentido conflicto en su corazón. Por mí lo está diciendo el pastor, a saber si ha de contar o a saber qué, o a venir y que aquí, que allá, hermano, porque está provocando en el corazón del hombre una confrontación. Pero esa confrontación es la que ordena, esa confrontación es la que arregla. Cuando te pasa el enojo, no, pues al final no tiene razón, no, sí, es una verdad, ya está cayendo en el 20, entonces te das cuenta que necesita eso. Entonces es el Espíritu Santo el que te permite ver, o nos permite ver nuestra condición de pecadores, y entonces nos empuja, nos impulsa al arrepentimiento. Al arrepentimiento que es según Dios, que trae salud, seguridad, gozo, restauración. Como por ejemplo el arrepentimiento que vemos en David, en Sansón, en Pedro, ¿verdad? Gente que ya conocía y que necesitaba arrepentirse. O sea, ese arrepentimiento que en realidad trae cambios, deja frutos. Es que mire qué lindo es cuando, hermano, uno dice, Señor, sí, yo sé que fallé, yo fallé, papá. Eso está rindiéndose. Ya ganó la mitad de la batalla, no solo eso ya la ganó. Porque eso significa ser derribado. Amén. Lo que le pasó a Saulo de Tarso. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? En el camino a Damasco, ¡pah!, lo derribaron. Y entonces dice que vio tremenda luz. Miren la dimensión de la luz, todo lo que puede suceder en la luz, tremendo. Y entonces de ahí le hablaron, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres de mí, Señor? A partir de ahora quiero esto y esto. El gran Saulo de Tarso, hermano, lo mandaron a la casa de un ananí. Ustedes se fueron a la calle,
a la calle derecha y un montón de cosas, hermano, y usted mira a un Saulo diferente porque lo derribaron. Bendito Dios cuando nos derriban. Sí, amén. Bendito Dios cuando el Señor nos dice, no, te voy a tumbar. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Veamos lo que dice Hechos, capítulo 16, verso 14. Este es un misterio. Y yo le quiero decir que a partir de ahora usted va a poder orar por las personas de manera diferente. Amén. Mire, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos a ver el verso 15. Siguiente, después del 14. Uno, dos. Se nos trabó, se nos frizó. Ahí está. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Miren lo primero que veo ahí. Dice que esta mujer adoraba ¿a quién? A Dios. Pero entonces le están predicando a Cristo. Le están predicando el Evangelio de Jesucristo. Y dice que quien le abrió el corazón, mire qué tremendo, ponga el verso 14 de regreso. Dice que ahí sucede una obra. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, entonces, una de las obras más importantes que nosotros necesitamos que el Señor haga, primero en nosotros, es que abra nuestro corazón. Amén. ¿Para qué? Para que la palabra encuentre cabida. Mire, si usted está orando por alguien que no se ha convertido, órele a Dios y dígale: Señor, abrile el corazón. Amén. Y si está orando por alguien convertido, pero que usted necesita que se arrepienta de algo, hermano, órele igual, ábrele el corazón, Señor, para que tu palabra entre. Porque el problema está que muchas veces la palabra llega, pero el corazón está duro. Así es. El corazón está endurecido. Y un corazón endurecido, hermano, no produce fruto. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de la parábola del sembrador, que una parte de la semilla cayó en la orilla del camino? Y esa fue la semilla que las aves del cielo se robaron. ¿Por qué? Porque no pudo penetrar la tierra, quedó en la superficie. Eso habla de la dureza del corazón. Si no entra, los demonios la arrebatan. Entonces, Dios abre el corazón de aquellos que van a creer a la palabra, para que se arrepientan. Por eso, hermano, mire, usted puede ver, imagínese una campaña evangelística, miles de personas ahí que quizás no conocen al Señor y la palabra está siendo predicada. ¿Quiénes van a recibir al Señor? Los que Él les abre el corazón. Así es. Amén. Algunos no van a recibir. Usted se da cuenta que hay gente que mire, que el otro, que acepte al Señor. No. Pero mire, ¿y para qué esperamos? No. Pero mire y se muere. No. De manera. Entonces, no les abrieron el corazón. Número 2, significa que sin la intervención del Espíritu Santo, el hombre jamás se podría arrepentir. Acuérdese, hermano, que por naturaleza el hombre a lo malo le dice bueno. El patrón mental del hombre está dañado. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versos 6 al 8. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oiga, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, miren lo que dice ahí: ni tampoco pueden. O sea que usted no le puede decir a una persona, hermano, que no tiene, que no le han abierto el corazón, no le puede pedir
usted que haga algo que no puede hacer. O sea, no es que no quiera, hermano, no puede. No hay naturaleza de Dios en él todavía. Ahora, cuando Dios le abre el corazón va a poder hacer todo eso, pero antes no hay naturaleza de Dios. Entonces, quiero que veamos esto. Hay dos formas en las cuales Dios opera para el arrepentimiento. Dos tipos de llamado que Dios le hace al ser humano. El primero es el llamado externo. A todos nosotros nos hicieron este llamado. ¿Cuál es el llamado externo? Este es el llamamiento que se realiza o que Dios realiza a través de circunstancias que pasan a nuestro alrededor. ¿Se ha dado cuenta usted que mucha gente viene al Señor por las cosas que le pasan? Problemas, circunstancias, necesidades son provocadas por Dios. Mire qué interesante esto. Cuando usted ve la historia del hijo pródigo, usted se da cuenta que dice la Biblia que él se fue a vivir a una provincia lejana y luego se le acabó el dinero y se fue a un lugar donde en ese lugar, en la región donde estaba, dice que llegó una gran hambruna. Pero a mí me llama la atención que la historia dice claramente que la hambruna llegó al lugar donde él estaba. Esa hambruna lo llevó a él a trabajar en una posíliga. Y en la posíliga Dios le habló. Entonces, mire qué tremendo. Porque hubo hambre. ¿Por qué justamente el hambre en el lugar donde él estaba? ¿No será, hermano, que Dios provocó eso para que el hombre llegara al arrepentimiento algún día? Hermano, lo metió en una situación difícil, lo llevó y lo empujó a una posíliga, y en la posíliga él dice que volvió en sí y dijo: ¿y yo qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí no tengo que comer. Entonces, mire, por eso, escúcheme acá, esto son cosas que usted tiene que aprender, echárselas a la bolsa, porque a veces nos toca vivirlo. Cuando usted empieza a orar muchas veces por la conversión de gente que usted conoce, usted empieza a orar: Padre, mira, que se convierta, Señor, mira. No le extrañe que a esa persona por la que usted está orando le comiencen a suceder cosas difíciles. Porque esa muchas veces es la forma que Dios usa para responder su oración. Duro, ¿va? Y entonces uno dice: fíjese, hermano, que estamos orando por fulano, mire todo lo que le pasó, de que le quitaron el trabajo, fíjese que tal cosa, fíjese que tal otra, y lo interpretamos entonces como que ya no oremos por él. No, al contrario, sigamos orando, porque Dios le empezó a obrar. Lo que pasa es que usted lo malo que está viendo no lo relaciona con la conversión. Ese es parte del trato de Dios para ablandar el corazón duro. Tremendo, hermano. Lo que pasa es que ¿quién quiere ver sufrir a otros? Tenemos un sufrimiento momentáneo comparado con la bendición que viene, hermano. Porque mire, el hijo pródigo, si hubiera tenido abundancia, nunca regresa a la casa del padre. Ahí si hubiera quedado criando cerdos, le hubiera ido bien, ¿va? Con el negocio de los cerdos, y ay, hermano, hasta pone sucursales. Pero si hubiera quedado sin Cristo, si hubiera quedado sin salvación. Entonces dice: no, ¿qué hago aquí? Digo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Que cuando empezamos a orar por alguien, hermano, la cosa se pone difícil en el plano terrenal. Pero ahora usted lo está entendiendo, es parte del llamado de Dios, que usa la circunstancia, número uno, y número dos, usa la predicación de la palabra. Es el llamado externo. Por eso usted no me va a dejar mentir que antes de usted abrirle su corazón a Cristo, a usted lo bombardearon. Le hablaba palabra por un lado, le hablaba palabra por otra, ponía la radio, había palabra, aquí había palabra, o sea, porque siempre fue Dios queriendo llegar a su vida de una o de otra manera. Que un compañero le decía que mira que estoy yendo a la iglesia. O sea, Dios de alguna forma fue poniendo a su alrededor la oportunidad que usted se congregara o que usted se convirtiera. Pero luego viene el llamado interno. ¿Cuál es el llamado interno? Es el que realiza el Espíritu Santo, que está con nosotros.
Acuérdese, hermano, o mejor dicho, anote ahí que el Espíritu Santo tiene 3 funciones. El Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. 3 funciones. Pero antes de ser creyentes o de que antes de nosotros se haya abierto el corazón, el Espíritu Santo ya estaba con nosotros. Tocando la puerta. Por eso dice aquí, toco a la puerta y llamo desde afuera. Anda. Mira, tu tía va a la iglesia, anda con ella. Mira. O sea, siempre un llamadito ahí del Espíritu Santo que ya estaba trabajando con nosotros. Él estuvo siempre. Mire, hermano, es que usted, ¿cómo le puedo explicar esto? Creo que lo vimos en las primeras clases. Usted, hermano, venía predestinado. Amén. ¿Sí? Y como venía predestinado, a usted lo han cuidado siempre. Amén. Gracias, Padre. Y el Espíritu Santo ha estado siempre queriéndolo convencer. Y solo Él puede convencer. Entonces, mire, el llamado interno lo realiza el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan capítulo 16. Juan 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oiga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado. ¿Quién nos convenció del pecado? El Espíritu Santo. Oiga, de justicia y de juicio. Fue Él quien nos convenció, hermano. Es que no te convenció el pastor que predicó, no te convenció la persona que te dijo haga la oración conmigo, no te convenció, hermano, nadie que te estuvo dando, no, te convenció el Espíritu Santo. Por eso es que no pudiste resistir. El día que te tocó, no pudiste resistir, porque no fue obra de hombre, fue obra del Espíritu de Dios en ti. Te convenció. Entonces, ese llamado interno, hermano, provoca un profundo y verdadero arrepentimiento. De esa manera podemos pedir misericordia para ser salvos por la fe, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, miren, hagamos un recorrido en la historia. Número 1, dice la Biblia que nosotros tenemos o teníamos un pasado de enemistad con Dios a causa del pecado. Éramos enemigos de Dios. Así lo dice la Biblia. Dice la Biblia que todo hombre es pecador. Mire, anote esto, porque son cosas que sirven a la hora que hablamos. Dice que por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Dígale a su hermanito ahí, todos pecaron. Todos. Ahí va usted, ahí voy yo, ahí va Pablo, Pedro, Simón, todos. Ahí va María, todos. Por lo tanto, ese verso también, hermano, votaría el argumento levantado por hombres de María sin pecado concebida. Todos pecaron. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay hombre alguno que se salve de eso. Todo. De tal manera que hasta María, la Madre de Dios, necesitó reconocer a Cristo como su Salvador. Oiga, siendo su madre, lo tuvo que reconocer. Y tuvo que decir y hablar de su necesidad de ser salvada. ¿Cómo entonces tenía que ser salvada ella si era sin pecado? Qué tremendo eso, ¿va? Un misterio que se trató de levantar para edificar la imagen de María, que, hermano, al final de cuentas se cae solo. Y cuando usted mira la Biblia se da cuenta que no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que no necesite el
Amén. Todos lo necesitamos. Ahora, dice que todos pecamos, todos somos pecadores, por lo cual todos éramos esclavos del enemigo. La gente dice, es que yo tengo libre albedrío. Mentiras. El libre albedrío es algo que se perdió en la caída. Nadie puede tener libre albedrío si es esclavo del diablo. ¿O puede el esclavo tener libre albedrío? No, el esclavo no tiene libre albedrío, no puede elegir, no puede escoger. Si el esclavo no puede ni escoger qué comer, pues lo que le dan come. Y dice que éramos esclavos. Bueno, dice que el libre albedrío se recupera en Cristo. A libertad fuiste llamado, hoy te libertaron. Ahora tienes libre albedrío para reconocerlo a Él. Eso, el haber sido esclavos del diablo, nos hacía enemigos de Dios. Entonces, el pensamiento del hombre sin regeneración es enemistad para con Dios. Por eso, para el hombre natural, el evangelio es locura. No lo entiende. ¿Y qué vas a hacer ahí? Y ahí te lavan el cerebro. Y mira ahí que no sé qué. Y que solo pasas metido en ese, no, tan loco, míralo. Porque al hombre natural le parece locura el evangelio. Imagínense, hermano, que está como aquello, ¿verdad? Aquel famoso programa, de Chespirito, el que salía, ¿cómo se llama? El alto y el chiquito, el chaparrón, que le decía a la gente, dice que tú y yo estamos locos. Imagínense, hermano, qué tremendo que los que están afuera creen que estamos locos nosotros. Y hoy los que estamos aquí adentro los vemos a ellos, con perdón de ellos, y nos damos cuenta que los locos éramos nosotros. Y que los locos siguen siendo ellos que no tienen a Cristo. Porque qué vida la que viven, hermano. Y no darse cuenta de eso. Entonces, pero para el hombre natural el evangelio es locura. Y la voluntad del hombre natural está bajo el mal. Y eso lo lleva a hacer lo malo. Por eso, hermano, que cualquier sacrificio que el hombre haga sin haber nacido de nuevo, no es recibido por Dios. Ese es lo primero que tiene, enemistad. Pero luego viene la luz de Dios. Mire lo que dice, una de las cosas más preciosas, hermano, que yo encuentro en la Escritura, es la revelación de Juan. El Evangelio de Juan es precioso, hermano, profundo, maravilloso. Es uno de los evangelios que usted no puede dejar de leer. Léalo a profundidad, porque Juan es el génesis de la iglesia. Así como el libro de Génesis es el origen o el génesis de los que vienen de Adán, así Juan es el génesis de los que venimos de Cristo. Mire lo que dice en el principio era el verbo. Oiga, Génesis, el Génesis que usted conoce en la Biblia, el primer libro dice en el principio. Pero ahora Juan dice también en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y empieza a hablar, pero también empieza a decir y habla de que la luz se manifestó a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tremendo, hermano, el misterio ese. Qué maravilloso cuando Dios nos enseña que la luz nos visita. Así como la luz visitó en el Génesis de Adán, visitó el caos, así en Juan la luz visitó el caos para traer revelación, para traer salvación, para traer restauración. Esa luz, hermano, Cristo, ¿verdad? Cristo, Juan hablando de Cristo, visita el caos, viene a un mundo caído, hermano, para traer salvación, bendición, libertad, cosas tremendas, a pesar de nuestra enemistad con Él. Por eso es que la luz fue dada para toda la humanidad, para que nadie tenga excusa. Pero la luz no cumple el mismo propósito en todos. Mire esto. ¿Por qué? Porque para algunos esa luz fue para salvación, pero para otros fue para condenación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que
los que crean y sean bautizados serán salvos. Y los que no creen ya han sido condenados. Entonces, miren, fíjense que dice la Biblia que su palabra no regresa vacía. Siempre cumple un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hermano, el propósito puede ser la misma palabra, es dos filos. La misma palabra que salvó a unos, condenó a otros. Pastor, ¿cómo dice eso? Claro, el mismo mensaje evangelístico que se predicó, al que unos dijeron sí quiero, otros dijeron no quiero. El mismo mensaje. Entonces la misma luz a uno lo salvó, a otro lo condenó. Porque dice que los hombres no quisieron la luz. ¡Qué tremendo! Es que mire, hermano, ¿sabe por qué no queremos la luz? Porque la luz nos va a mostrar o evidenciar el desorden. Sí, amén. No, yo estoy bien así como vivo, claro, en el desorden. Porque la luz va a evidenciar que todo lo que tenemos está desordenado. Y es maravilloso eso, porque si no, no cambiamos. Entonces, para unos, esa era una de tantas luces, pero para nosotros es la luz de la vida. Tremendo eso. Pero luego vino el momento donde nos encontramos con el Señor. La luz del Evangelio, la voz de autoridad de Dios, produce en la vida del que ha de ser salvo, después del arrepentimiento, un profundo reconocimiento de culpa, de maldad, que el hombre no tiene más que decir: soy pecador, como dijeron allá en Hechos. ¿Qué hacemos? Cuando Pedro les empezó a decir: pero este es el Cristo al que usted, y hermano, les pedí, ¿y qué otra les quedaba? Cuando empezaron a oír todo, dijeron: ¿qué hacemos? Bueno, arrepientas, conviertas, para que sus pecados sean borrados y venga tiempo de reflexión. O sea, hermano, mire, esa luz nos hace vernos en un espejo y darnos cuenta de nuestra necesidad. Amén. Por eso dice la Biblia que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Ayo, la palabra ayo significa literalmente alguien que me toma de la mano y me lleva, como una especie de tutor, ¿verdad? Que me conduce. Entonces la ley es el ayo que me lleva a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque la ley me muestra mi pecado, mi imperfección, mi naturaleza caída, mis faltas, y me dice: mirate, aquí está la ley, ve, mirate. Y esa ley me hace entender que necesito a Cristo, porque yo solo no la puedo cumplir. Miren, interesante eso. Fíjense que por eso nosotros debemos de entender esto, la diferencia maravillosa que existe entre los dos pactos, y estar agradecido con Dios de pertenecer a este nuevo y mejorado pacto. Porque fíjense que en el antiguo pacto, en el pacto, hermano, que usted conoce, el pacto del pueblo de Israel, ese pacto, hermano, estaba basado en el cumplimiento de la ley. Ellos no entienden lo que es la gracia, ni jamás la van a entender. Y entonces dice el libro de Hebreos capítulo 7 habla de eso, y dice que el pacto este es nuevo y mejorado, dice. Y dice que como se cambió el sacerdocio, porque dice que el antiguo pacto funcionaba bajo el sacerdocio de Aarón, y por ende el sacerdocio levítico, pero que ahora, dice, hemos venido a estar bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y dice Hebreos: cambiado el sacerdocio, es necesario que se cambie la ley. Entonces entramos nosotros a una cuestión tremenda. Entramos nosotros al entendimiento de que nosotros somos del nuevo pacto, un pacto mejor,
con mejores promesas. Por ejemplo, hermano, mire, entrad confiadamente al trono de su gracia por medio de la sangre. Nuevo pacto dice eso. Antiguo pacto se podía entrar al lugar santísimo una vez al año y solo el sumo sacerdote. Entonces, ¿cuál es mejor? El nuevo, hermano, donde usted ahora puede entrar confiadamente al trono de la gracia y por la sangre del cordero usted no muere. Así es. En el antiguo pacto, si entraba alguien que anduviera en pecado, se moría y solo podía entrar una vez al año, y el sumo sacerdote. Entonces mire qué tremendo eso, hermano. O sea, la gracia, entenderla es maravilloso. Por eso cuando usted entiende el nuevo pacto, usted no quiere nada del viejo. Dicho sea de paso, mire, esta es harina de otro costal, pero ahí le va. Cuando usted entiende que la iglesia es mayor que la entidad llamada Israel, usted no quiere nada de ellos. ¿Para qué quiere regresar a Israel si la iglesia es mayor que Israel? Es que mire, hermano, Israel es el pueblo, la iglesia es la novia. ¿Quién tiene mayor, hermano, mayor comunión, relación, promesa? ¿El pueblo o la que se va a casar? La que se va a casar. Entonces a mí me preocupa, hermano, le digo, esto es harina de otro costal, ¿verdad? Me preocupa ver que el pueblo de Dios esté queriendo regresar al antiguo pacto, hacer lo que Israel hacía. Eso es retroceder, hermano, al antiguo pacto que eliminó hasta el mismo Moisés. Yo le digo a las hermanas, amada del Señor, usted es la que menos le conviene meterse en el antiguo pacto. Si en el antiguo pacto la mujer no tenía ni un solo privilegio, y en el nuevo pacto en que a usted, mujer, le reivindicaron sus derechos y la bendijeron, hermana, en el nuevo pacto que usted recibe tanta bendición de parte del Señor. Entonces, entender todo eso, hermano, es una cosa maravillosa. Entender la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto hay arrepentimiento para salvación a través del Espíritu Santo. Fíjese que en el nuevo pacto, hermano, usted entiende que por la gracia es salvo. Por la gracia del Señor. Usted no hizo nada más que creer. Doblegarse, creer, decirle: Señor, yo te necesito, aquí estoy. Yo no sé cómo vas a hacer con estos pedazos que te traigo, Señor, pero aquí ven. Y el Señor hace la obra. Esa es misericordia, hermano. Esa es tremenda bendición, ¿no le parece a usted? Amén. Qué impresionante, hermano, que nosotros no hicimos nada. Y todo lo que creíamos haber hecho nosotros en pro de nuestra salvación no sirvió de nada. Mira cuánta gente le enseña cosas tremendas, ¿verdad? Que de tener que ir de rodillas desde aquí hasta no sé dónde, se le pegaron de las rodillas y no fue salva, porque eso no salva, sino que lo que me hizo salvo, o lo que me permitió acceder a la salvación, fue el arrepentimiento, fue el haber entendido que yo necesitaba del Señor. ¿Y quién me hizo entender eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Iluminando mi vida y enseñándome mi pecado, para que yo lo pudiera rendir delante de Dios. Mire esto. Todo este proceso ya estaba, digámoslo así, como profetizado, anunciado en el tabernáculo de reunión o en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, usted mira que en la entrada, ¿verdad? En la entrada está, ahí en la entrada está tipificado Jesús, en la entrada de las puertas. Por eso él dice: yo soy la puerta. Estaba, entra, lo primero que usted encontraba ahí, el lugar donde hacer el sacrificio. Pero luego de eso estaba la fuente de bronce. La fuente de bronce era un lugar donde el sacerdote, después de realizar el sacrificio, se veía, se revisaba en la fuente. La fuente de bronce era un lugar donde el sacerdote se podía lavar de toda la sangre que en el sacrificio se había llenado.
Pero eso significa entonces que la fuente de bronce es la palabra donde yo me veo. Porque mire, hermano, la palabra tiene dos funciones: mostrarme cómo estoy, pero también limpiarme. Amén. ¿No acaso el Señor le dijo a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado? La palabra es una administración tremenda. La palabra limpia, hermano, la palabra. Entonces, cuando usted entiende eso, usted se da cuenta que la función de la palabra no es eliminarlo. Es el enemigo el que muchas veces nos hace pensar eso. No, que hoy estuvo duro la palabra. Mire, hermano, si usted tiene ese pensamiento de que hoy estuvo duro, usted puede caer en el problema de creer que lo que Dios le pide que haga no se puede hacer. Y no es cierto, porque no lo va a hacer usted, sino el Señor en usted. Usted lo que tiene que entender es que si la palabra le habló y le mostró lo difícil, las áreas de su vida, por ejemplo, imagínese que el Señor un día viene, predica y lo confronta a usted y le habla de áreas difíciles. Usted dice: Señor, qué difícil tu palabra, Padre, hoy me estoy viendo, cada lo que tú dijiste, así soy yo, Señor. Pero eso solo era una parte. La otra parte es decirte: vaya, ¿te viste? Sí, va, hoy limpiate, lavate. La misma fuente de bronce que te muestra lo sucio, te lava. Mire qué lindo el Señor, hermano. Sí, gloria a Dios. O sea, usted tiene la opción, y yo también tengo la opción de creer o de agarrarme de eso y decirle: Señor, voy a confiar en tu obra, no en mis méritos. Entonces, dame unas conclusiones. Primero, no se le puede exigir a nadie que se arrepienta si el Espíritu Santo no lo visita. Por eso, hermano, yo creo que nosotros debemos de entender que no es gritándole a la gente: arrepentite, que la gente va a cambiar. Es la obra del Espíritu Santo, hermano. Mire, yo creo que todo el que es expuesto a la palabra continuamente, algún día va a dar fruto. Así es. Temprano o tarde, y yo quiero pensar que temprano va a dar fruto, hermano. Es la palabra expuesta, no impuesta. Miren, el tratar de imponer un arrepentimiento ha creado los famosos legalismos. ¿Qué es un legalismo? Y aquí, anótelo para usted, para su vida. Usted puede ser legalista si le está queriendo imponer a otro que haga lo que usted hace, que viva como usted vive. Porque mire, póngale que un legalismo puede ser esto. Viene y una hermana dice: fíjese, hermano, que a mí el Señor me habló que yo no tengo que usar pantalones. Bueno, a usted le habló. Y si le habló a usted, ¿por qué lo anda queriendo imponer a medio mundo? Si se lo habló a usted. Yo no encuentro un mandamiento en la Biblia que diga que es impuesto a toda la mujer que no use pantalones. De hecho, la cita bíblica en la cual se agarran para decir eso no tiene, nunca está hablando de eso. Cuando dice que la mujer no vista ropa de varón y que el varón no vista ropa de mujer, no está hablando de eso. Ahí está hablando del homosexualismo y del lesbianismo. Ahí está hablando de no ocupar la función del hombre y la función de la mujer, porque vestiduras habla de funciones. Pero usted viene un hermano y dice: fíjese, pastor, que yo estaba orando y a mí el Señor me reveló que yo no me pinte. No se pinte, pero no se lo quiere imponer a las demás, porque se vuelve legalismo. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Sí, amén. Entonces, usted puede caer en el legalismo cuando usted le exige a otro que se arrepienta. Ay, que voy a arrepentir. Hermano, es que es bien difícil. Ese arrepentimiento solo lo puede dar el Señor. Así es, amén. Los cambios solo los puede hacer el Señor. Ahora, nuestro deber, hermano, es predicar, enseñar. Pero imagínense, yo me acuerdo antes de venir a los caminos del Señor ya de lleno, yo me acuerdo que donde yo trabajaba, hermano, había hermanas. Yo no era nada, pues, pero yo veía a las hermanas, pues, que cuando iban a salir del trabajo se cambiaban y se lavaban la cara. Y entonces, hermano, yo decía: ¿por qué no hacen?
podemos ir hacia la iglesia. Ah, no pueden ir hacia la iglesia, pero sí pueden andar hacia la calle. ¿Cómo es eso? Entonces eso es legalismo. Pero ¿quién obliga al legalismo? El hombre. El hombre es el que obliga a vivir esa vida legalista. Porque, hermano, al querer nosotros en nuestra fuerza obligar a la gente a cambiar, la hacemos que cambien delante de nosotros, nada más. Entonces solo cuando usted la vea, va a hacer lo que usted le esté exigiendo. Pero cuando el Señor ha hecho la obra, aunque usted no esté, aunque yo no esté, la gente cambia. Esa obra la hace el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No le puede exigir usted a alguien que cambie o que se arrepienta. Amén. 2. Afirmar que el hombre va a aceptar a Cristo bajo su propia voluntad, ya que está inutilizado por el pecado. Oiga, eso es jactancia, eso es inútil creer eso. ¿Cómo el hombre en su propia capacidad va a aceptar a Cristo si está esclavizado por el diablo? Si ahí es obra de Dios, hermano, usted y yo tenemos que entender que si estamos en el Señor es porque el Señor nos ayudó. Sí, amén, amén. Nada más. No podemos decir, no, mira, que como yo qué. Como yo siempre digo, no digamos que a través de nosotros, digamos a pesar de nosotros. Sí, amén. El Señor ha obrado. Que muchas veces, hermano, la gente dice que a través de mí el Señor hizo tal cosa. No, hermano. A pesar de usted lo hizo. Sí, gloria a Dios. Porque a pesar de eso significa que a veces nosotros somos el mayor obstáculo. Y Dios lo hace. Amén. Dios da el arrepentimiento por su Espíritu Santo. Eso es una cosa que usted no puede evitar. Por eso, hermano, le agrego a esto yo. Por eso es bien importante que nosotros como iglesia entendamos la importancia que el Espíritu Santo tiene en nuestro diario vivir. Si el Espíritu Santo está contristado, apagado, no nos va a redarguir de pecado, y ese es un peligro. Por eso, hermano, interesante que usted entienda que el Espíritu Santo, hermano, no es una palomita. No, el Espíritu Santo, hermano, no es, ¿qué le puedo decir yo? Una cosa que está por ahí. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. De hecho, si usted se da cuenta, hermano, nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. El Hijo dice, le conviene que yo me vaya. Cristo no ha vuelto, no ha regresado, y mientras Él no regrese, el que está a cargo de todo es el Espíritu Santo. Y si nosotros doctrinalmente no entendemos que el Espíritu Santo obra y lo apagamos, corremos el riesgo entonces de que la gente no pueda alcanzar arrepentimiento ni transformación. ¿Quién la va a redarguir? ¿Quién la va a redarguir? Nadie. Si el Espíritu Santo no está activo, si no se le da espacio, si no se le enseña a la iglesia a tener una relación con el Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que decimos nosotros, hermano, a veces decimos que yo siento algo que me dice que no haga tal cosa. ¿Qué será, hermano? ¿Será mi conciencia? Hermano, es el Espíritu de Dios que te está hablando y te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero como a veces, hermano, a mí me preocupa mucho ver el hecho de que el Espíritu Santo se contrista, se apaga. O sea, peligrosísimo, peligrosísimo. Imagínense que el Espíritu Santo, hermano, quiera dar a través de los dones una palabra congregacional acerca de algo y está buscando que caiga un arrepentimiento y lo callamos. Supóngase, no perdimos de esa bendición. Y posiblemente eso era lo que iba a traer avivamiento, porque avivamiento comienza con arrepentimiento. Ese es un verdadero avivamiento. También dice aquí que es imposible que el arrepentido no se convierta y se salve. O sea que todo aquel a que el Espíritu Santo toca para arrepentirse va a alcanzar salvación. Amén. Qué bendición eso. Amén.
Y por último, dejar bien claro, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Eso es, mire hermano, eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Por eso la diferencia que existe abismal entre pecar y practicar el pecado. Dos cosas bien diferentes. Lo que dice la Biblia, los que practican el pecado. Que practique el pecado es alguien, hermano, que habitualmente ya es experto, pues, porque usted en lo que practica se vuelve experto, ya se le quedó. En cambio, el que vive, el que peca, que falla y se arrepiente, hermano, alcanza perdón. Amén. Pero ¿quién lo hizo arrepentirse? El Espíritu Santo. El que no tiene Espíritu Santo puede vivir en pecado y no hay redarguirle, no hay nada, no le aflige, no le preocupa. Hermano, qué tremendo eso. Porque yo le puedo decir una cosa, yo creo que nosotros los creyentes deberíamos de sentirnos mal hasta por una palabrita chiquita que no sea de las malas grandes, pues, pero Sí. nos deberíamos de sentir mal, porque eso alguien nos debería decir, va, y ese vocabulario de la misma boca no puede salir dos tipos de agua, dulce y amarga. ¿Cómo es eso? No deberíamos decir, sí Señor, me arrepiento, perdonad. Pasar tizones encendidos en mis labios que purifiquen mi hablar. Amén. O sea, hasta cositas como esa, pues hermano, es que mire, es bien tremendo cuando usted entiende esto, cuando se da cuenta de que usted necesita y yo necesito constantemente arrepentirme. Creo que el martes pasado toqué el tema acerca de la cena del Señor, ¿se acuerdan? Qué tremendo cuando dice de que muchos están debilitados y otros, dice, aún duermen porque tomaron la cena del Señor indignamente. Wow. ¿Qué pasó ahí? No se juzgaron, no se examinaron, no dijeron, Señor, yo Padre, mira, porque yo no sé lo que le pasa, pero cuando vamos a tomar la cena, hermano, empiezan las fotos, los cuadros, las imágenes, los videos cortitos de las cosas que, mira, perdóname, papá, qué tremendo, qué milagro. Dios mío, y voy a tomar la cena, Señor. Y no le estoy hablando que usted viene de pecar, ¿verdad? No, a veces actitudes, hermano, por qué milagro te peleaste con el hermano. Señor, Dios mío, es cierto, Padre. Arrepentirte. No tomes la cena indignamente, te puedes enfermar o te puedes morir. Es duro. Es decir, porque ahí habla de un juicio interno. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Señor, mira, fíjate que qué barbaridad. Tal cosa es el Señor. Sí. Momento especial para arrepentirnos. Maravilloso. Para que a la luz del Espíritu Santo nos podamos arrepentir. Yo creo que el Señor ha dejado eso establecido como para que cada mes tengamos borrón y cuenta nueva, hermano. O sea, como que para que cada mes lo iniciemos de la mejor forma, pues, quitando cualquier tipo de cosa que nos esté causando problemas y mejorando. Acuérdense que, bueno, lo vamos a ver en la cena, el tema de la cena, pero en la cena del Señor es la oportunidad de ir siendo transformados, de ir siendo mejorados, de ir alcanzando cada vez más una estatura. Amén.